En el Partido Republicano ya no tiene futuro la idea de la estadidad para Puerto Rico. Yo conozco, yo le voy a decir una historia que sin nombre, pero hay un oficial electo prominente en Puerto Rico que a la pregunta, ¿Are you an American? La respuesta, y que es anexionista, la respuesta fue, I'm not an American, I'm Puerto Rican and I happen to be a US citizen. Pues eso no es ser americano. Entonces, eso para tratar de promover la anexión Pero eso es lo y que yo está proponiendo Donald Trump, porque Puerto Rico es menos extranjero que Venezuela. Y Donald Trump dice, hagamos a Venezuela el Estado 51, que habla español, que habla, si habla inglés, alguna gente lo habla con acento. ¿Cuál es la diferencia? decir, pero Puerto Rico literalmente está separada por esta idea de que hay un adjetivo que se llama puertorriqueño que vive al mismo nivel del adjetivo que se llama americano. No, lo que pasa es que en el caso, esta es mi opinión, y es donde diferimos, es decir, no es un adjetivo, Javier, es un gentilicio. Los puertorriqueños son un pueblo y por eso se llaman puertorriqueños. Todo sueño empieza con uno, un cliente, una oportunidad, un paso adelante. Y poco a poco esos números empiezan a crecer, más ventas, más empleados, más futuro. One Park Financial Puerto Rico convierte esos números en el impulso que tu negocio necesita, con acceso a capital rápido basado en tus ingresos reales. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños. One Park Financial Puerto Rico, alimentamos tus sueños. Solicita hoy llamando al 787-558-5203 o accede a onepark.pr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Y para finalizar la semana, hoy quiero traer un tema que, aunque relacionado con Puerto Rico, plantea ya un poco más la problemática de la política en los Estados Unidos, donde, como ustedes saben, este próximo mes de noviembre va a haber elecciones de mitad de término, midterms, le dicen en inglés, o elecciones congresionales, ¿no? Para escoger la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte de los miembros del Senado, porque a diferencia de Puerto Rico, allá cada 2 años hay elecciones para el Congreso y cada 4 años entonces hay elecciones presidenciales. Y para discutir el tema de hoy, he invitado a una cara que ya ustedes conocen mucho en el podcast y que tiene siempre información interesante sobre lo que está pasando con los temas de Puerto Rico en los Estados Unidos, el estratega republicano Javier Ortiz, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al podcast. Hola, profesor. Gracias por la oportunidad. Un placer y honor poder estar con usted y su audiencia. Gracias. Javier, hace tiempo que no tenemos una conversación, por lo menos en el podcast, y quise que estuvieras hoy porque esto es un tema que nosotros comenzamos a discutir originalmente aquí, cuando todavía en Puerto Rico no había mucha conciencia de que esto estaba ocurriendo. Me acuerdo como ahora que yo vi un podcast del estratega demócrata James Carville, donde fue la primera vez que yo escuché esto planteado. No sé si es una idea suya o si él ya estaba recogiendo una estrategia. Luego vino del presidente del Partido Demócrata y ayer la ex candidata presidencial de los demócratas en 2024 y ex vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, hablándole a un foro de mujeres demócratas, precisamente, sobre la importancia y las estrategias de las elecciones del próximo noviembre. Se unió al coro de voces que están en ese partido, adelantando la idea de que si los demócratas ganan el Congreso el próximo noviembre y si eso les conduce a retomar la Casa Blanca en el próximo 2028, deben inmediatamente moverse a darle a Puerto Rico la estadidad, convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión e igualmente a Washington, D.C. Eso contrasta mucho con lo último que desde el partido en el que tú militas y el movimiento del que tú eres parte, Make America Great Again, y del propio presidente Trump, hemos escuchado en los últimos días que básicamente es el presidente
reiterando sus expresiones, que muchos piensan que es jocosa, pero es una reiteración que hace a menudo, en este caso de convertir a Venezuela en un estado, en el estado 51 de la Unión. En el Partido Republicano ya no tiene futuro la idea de la estadidad para Puerto Rico. Yo no diría eso, profesor. Yo creo que poniendo eso en contexto, lo que Kamala Harris o el resto de la gente está hablando ahora sobre la estadidad de Puerto Rico, pues es interesante si lo miramos desde la perspectiva de lo que hubiesen podido haber hecho a través de los pasados 20, 30 años. Nunca hicieron nada, eh, incluyendo promesas de campaña del expresidente Biden, en temas del SSI, por ejemplo, donde literalmente su Departamento de Justicia hizo lo opuesto que el presidente Biden había prometido en aquel momento candidato. Y se contrasta con el distrito en Florida, donde Darren Soto ha sido congresista por X número de años, bajo la idea de que gente con lazos familiares a Puerto Rico que viven en la Florida, en ese distrito, pues son personas que apoyan la anexión de Puerto Rico, que muy cierto, en un momento dado eso fue así, y ahora se contrasta con lo que la Universidad de Florida Central recientemente reportó, que si no me equivoco, el Estado Libre Asociado y la independencia tienen más apoyo que la anexión de En Puerto ese Rico. orden. Y en el contexto de de la inversión de dinero, de recursos, personas que se han hecho particularmente por el por el Partido Nuevo Progresista, o en realidad los anexionistas en Puerto Rico, de tratar de mover ese voto en la Florida, pues yo creo que Darren Soto ha fracasado. Pues, buena persona y tiene muchos otros accomplishments en su gestión como congresista, pero en el caso específico de la anexión de Puerto Rico, pues eso es importante, porque los demócratas, en tratar de mover o promover, perdón, la anexión de Puerto Rico, en realidad ellos están hablando de que el Partido Demócrata y demócratas a través de los Estados Unidos quieren poder político para cambiar a los Estados Unidos de América, moverlo hacia un sistema, palabras de ellos, socialista. Bernie Sanders, o sea, Kamala Harris es del mismo grupo de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, que es la extrema izquierda del partido. La pregunta es si esa necesidad o deseo de poder es compartida por demócratas de centro o compartida por el pueblo americano como tal. No nos olvidemos que... Pero decir que un partido quiere poder político es básicamente decir lo obvio. De eso es que se tratan los partidos políticos, de conseguir el poder, ¿no? Y de hacer con el poder lo que su agenda política les dice, o lo que es su agenda política. Pero a mí me está, y por eso es que te traje al programa, porque yo recuerdo, Javier, la época en la que en Puerto Rico los republicanos los presidía don Luis Ferré, el fundador del PNP, que fue el presidente de ese partido casi vitalicio. Y había en Puerto Rico y en la plataforma republicana, cada 4 años se reiteraba que el Partido Republicano estaba comprometido con la estadidad para Puerto Rico. Los demócratas tenían una relación con los populares, más bien defendían la relación de Estado Libre Asociado, un grupo. Después, cuando Carlos Romero Barceló ingresó al Partido Demócrata, pues hubo ahí también un grupo, pero más pequeño, que decía endosar la estadidad. Eso parece haber cambiado por completo en 2026. Y el Partido Republicano, cuando habla de la estadidad, habla de Venezuela, habla de Groenlandia, habla de cualquier otro lugar menos Puerto Rico, de Cuba, y cualquier otro lugar menos Puerto Rico. Y yo, no sé, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy difícil pensar que eso es por casualidad. Eso no es por casualidad. Y los demócratas han abandonado por completo como partido cualquier otra idea, y de momento pareciesen estar totalmente comprometidos con la idea de anexar a Puerto Rico, sin ningún tipo de consideración que no sea que
les va a proveer a ellos 2 senadores demócratas desde Puerto Rico. Profesor, Puerto Rico está separado de América, literalmente empezando por lenguaje. Las cosas que se hacen y la obra política de los oficiales electos en Puerto Rico que son conservadores, que apoyan a la anexión, y eso incluye a gente que son del Partido Popular Democrático, pues dicen cosas en Puerto Rico en un idioma, y eso no necesariamente se traduce fácilmente en acción, entendimiento, en, el, en, el, en la política americana. Y yo creo que eso es importante. Yo sé que hay mucha gente que me escribe, y a lo mejor le escriben a usted y a otras personas que pues dicen que las cosas que yo digo pues a lo mejor no son cosas que a ellos les gusta decir, pero Puerto Rico literalmente está separada por esta idea de que hay un adjetivo que se llama puertorriqueño que vive al mismo nivel del adjetivo que se llama americano. En Florida, los floridianos viven al mismo nivel que los neoyorquinos en los temas políticos, y lo estamos viendo ahora con lo que está sucediendo con la decisión de la Corte Suprema, que hay que redibujar los distritos de la Cámara de Representantes. Y pues eso en parte crea esos problemas. Y eso se manifiesta claramente. O sea, yo tengo amigos congresistas, staffers, que dicen, mira, aquí vino gente de Puerto Rico promoviendo la anexión. Yo en realidad no los entendí muy bien porque es una historia, es un viaje de historia del 1898, es un viaje que muchas de las personas que participan necesitan traductores. Y para la mentalidad nuestra americana, pues eso es un tema extranjero. Pero, Y pero es los que temas extranjeros. no existe, y yo viví 5 años de mi vida en los Estados Unidos. No existe tal cosa como los floridianos y los neoyorquinos y no sé ni cómo se le diría a la gente, por ejemplo, del estado donde yo viví, que era Massachusetts, ¿no? Eh, Eso no existe. Allí nadie dice, yo soy de Florida. La gente dice, yo soy americano, I'm Sí, American, I'm from America. sí. Eh, Pues, pero pues, eso es así ese es porque, el mensaje, profesor. Ese es el mensaje que o sea, las personas dicen, I'm an American. I'm an por eso, American. pero es porque son americanos, pero el que viene de Puerto Rico tiene una conciencia de que es puertorriqueño. Será y tendrá una ciudadanía de los Estados Unidos, pero se identifica a sí mismo como puertorriqueño. Entonces, bueno, es que es una condición, digámoslo así, distinta en términos del origen nacional. Ahí, pues, a lo mejor podemos diferir, profesor. Americanos, todos los que nacen en Puerto Rico desde el 1917. Que los libros de texto que se compran, que se utilizan en las escuelas públicas, vienen de España, que enseñan la historia de los Estados Unidos a través del reino español y de la perspectiva española, pues a lo mejor eso es una oportunidad para el Departamento de Educación comprar los libros de texto en los Estados Unidos en inglés y enseñar historia y ciencia y matemática y todo eso en inglés. Gran oportunidad para hacer eso. Pero la perspectiva o sea, hacia su pregunta sobre la anexión, pues todas las personas que van de Puerto Rico a Washington y hablan con congresistas y su staff y dicen, yo conozco, yo le voy a decir una historia que sin nombre, pero hay un oficial electo prominente en Puerto Rico que a la pregunta, ¿Are you an American? La respuesta, y que es anexionista, la respuesta fue, I'm not an American, I'm Puerto Rican and I happen to be a US citizen. Pues eso no es ser americano. Entonces, eso, para tratar de promover la anexión de Puerto Rico, pues se ve y se Pero ¿por qué interpreta. no puedes decir el nombre de ese oficial electo? Sería interesante saber quién Sería anexionista ha interesante saber, dicho eso. pero ¿Quién? esa conversación, perdón, ¿Quién fue? no lo voy a decir, profesor, pero es alguien prominente en Puerto Rico, una persona muy prominente. Y si el comportamiento del anexionismo como movimiento se acerca a ese tipo de mensaje, pues eso
se interpreta decir, pues entonces lo que ustedes nos están pidiendo es que nosotros como pueblo americano añadir a un país extranjero a los Estados Unidos. Pero eso es lo Y que yo está estaba, proponiendo Donald Trump, porque Puerto Rico es menos extranjero que Venezuela. Y Donald Trump dice, hagamos a Venezuela el Estado 51, que habla español, que habla, si habla inglés, alguna gente lo habla con acento. ¿Cuál es la diferencia? bueno, la diferencia es que hay, en Venezuela no hay nadie promoviendo hacer Venezuela Estado 51, 52, 53 Pero de el los Estados presidente de Unidos. Estados Unidos sí. El presidente tiene una perspectiva y yo siempre, y que hemos hablado de esto en el pasado, yo siempre miro a lo que el presidente dice como parte de un buen entendimiento de lo que el pueblo americano siente, quiere y ve como su futuro. Habiendo dicho eso, desde la perspectiva del movimiento anexionista en Puerto Rico, que los pasados 70 años ha estado tratando de promover la anexión de Puerto Rico y que no ha sucedido nada donde el Congreso como tal, aunque han habido, por ejemplo, Newt Gingrich, cuando era Speaker, se movió una legislación que nunca tuvo una vista en el Senado. Recientemente, cuando la gobernadora era comisionada residente, pues también se movió otra legislación al final de un periodo electivo donde ya los demócratas iban a perder su mayoría y nunca se tuvo una audiencia en el Senado. Pero el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos es el Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso nunca se ha expresado con una legislación para la firma del presidente que sea. Eso no ha sucedido y eso tiene que suceder. Eso es muy importante. Pero James Carville, el presidente del Partido Demócrata, ahora Kamala Harris, y estoy seguro que de aquí a noviembre otros líderes demócratas van a seguir promoviendo la idea de que Puerto Rico se convierta en Estado bajo una administración demócrata. Y el Partido Republicano cada vez se aparta más de esa posibilidad y de que alguien lo diga. Yo le preguntaba el otro día, por ejemplo, a la gobernadora en mi programa, bueno, ¿usted va a ir a hacer campaña por los republicanos en esa elección de mitad de término? Me dijo, no, no lo tengo previsto, tengo muchas cosas aquí que hacer, que me estuvo un tanto curioso, porque si hay algo que antes ocurría era eso, pues pareciera que ahora no es importante que un hispano vaya a hacer campaña por un republicano, ¿no? Y debe estar la gobernadora leyendo un poco el contexto del partido en el que ella misma milita. Entonces, ¿qué puede hacer el puertorriqueño conservador, el puertorriqueño que se identifica con los ideales republicanos, para que el Partido Republicano vuelva a retomar la estadidad como su agenda para Puerto Rico? Yo creo que ahí es la oportunidad. Son americanos que, como diríamos nosotros, happen to live in Puerto Rico, or happen to live in Puerto Rico and happen to have been born in Puerto Rico, but they're Americans. Y por ahí es que yo creo que se empieza. O sea, el hecho de que yo conozco personas que nacieron y crecieron en Puerto Rico, se mudaron a América, hicieron una vida, ahora tienen hijos, han regresado a Puerto Rico y el Departamento de Educación de Puerto Rico les dice, nosotros no podemos educar a sus niños porque sus niños no hablan español. O sea, para hablar de igualdad de fondos, hay que hablar de igualdad de derechos, igualdad de oportunidad. Esa misma familia, si se hubiese mudado de la Florida a Oklahoma, no lo hubiesen dicho, los niños de ustedes no hablan español, no los podemos educar porque nuestro sistema opera en inglés. La gente habla de que hay escuela bilingüe y que todo eso. En los Estados Unidos, a escala, no hay escuela bilingües. La gente no aprende ciencia y matemática e historia en otro idioma que no sea el inglés. Que hay escuelas donde, por ejemplo, en San Francisco, donde hay una gran comunidad de personas que hablan mandarín, pues que se enseñe mandarín en la escuela. Sí, que en Minnesota hay gente de Somalia que tienen un trasfondo donde se habla árabe y que lo enseñan en la escuela. Sí,
ciencia, matemática y todo eso se enseña en inglés. Y francés y español, pero se enseñan como idiomas, no como el idioma de enseñanza. Correcto. Y por eso yo hablé de los textos, de libros de textos que se utilizan en Puerto Rico. Si todas las personas que se gradúan de la escuela superior en Puerto Rico pública están utilizando textos que vienen de España, pues a nadie le debe sorprender, a ninguno de nosotros nos debe sorprender que la perspectiva de la historia de los Estados Unidos es a través de lo que un español escribió sobre cuál es la historia de los Estados A ver Unidos. si entendí. A ver si entendí, porque creo que te me fuiste por las ramas a la pregunta que te hice. Lo que tú estás diciendo es que el Partido Republicano no va a volver a hablar de estadidad para Puerto Rico hasta que Puerto Rico esté americanizado 100%, que funcione en inglés y que nuestro sistema completo, educativo y todo, funcione como si estuvieras en cualquier otro estado de la Unión. Yo creo que es muy difícil para el Partido Republicano hoy, en las circunstancias que el país tiene hoy, en el 2026, con 100 millones de personas más o menos que son algún tipo de inmigrante, legal o ilegal, que han creado un gran caos en las escuelas públicas, que han creado un gran caos en comunidades, por ejemplo, al norte de Dallas, Texas, donde literalmente hay esfuerzos para deportar a personas, millones de personas de los Estados Unidos. Hay estados donde el 25-30% de la gente que trabaja en esos estados, creo que Texas es uno de ellos, que tiene el 22-23% de las personas que son algún tipo de inmigrante, donde en Puerto Rico creo que el número solamente es 3%. Pues en el contexto de lo que está sucediendo en América, es muy difícil, yo nunca digo imposible, pero es muy difícil decirle al grueso del Partido Republicano, que son los que eligen a miembros del Congreso, mira, o bien todas estas otras cosas de lo que está sucediendo con Somalia, lo que está sucediendo con gente que viene de países musulmanes, o bien todo eso, porque hay esta cosa que se llama Puerto Rico, donde hay esta cosa que se llaman puertorriqueños, que dicen que son ciudadanos de los Estados Unidos y que son diferentes y por separado, y no le presten atención al hecho de que el sistema de Puerto Rico, legal, educativo y todo eso, no puede servirle a todos los americanos por igual. O sea, eso es literalmente pidiéndole al pueblo americano que haga una cosa que el pueblo americano y que el Partido Republicano va a tener problemas. Pero los demócratas no tienen problema en ofrecerlo y lo han ofrecido. Pero, profesor, ciertos demócratas bueno, pero cada vez más demócratas. Hay que hablar en plata. Ciertos demócratas hablan mucho de eso. Ninguno de esos que han estado en posiciones de hacer algo han hecho algo para promover eso. Pero tú lo que sí, yo entendí. O sea, yo entendí tu punto. Ellos lo dicen porque quieren ganar las elecciones y porque creen que con eso tienen un plan para ganar más poder. Yo entendí tu punto. Pero si yo fuera un defensor de la estadidad puertorriqueño que quiere que Puerto Rico sea Estado, y los demócratas dicen vamos a darle la estadidad a Puerto Rico para yo tener 2 senadores más porque quiero nombrar más jueces en el Tribunal Supremo. A mí qué me importa después que me den la estadidad, si es lo que yo quiero. ¿Cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con eso y yo entiendo la practicalidad política de eso. Que lo diga y que lo haga son dos cosas diferentes. ¿Qué senador del sur, que es demócrata, por ejemplo, va a decir, mira, sí, vamos a añadir este estado que no puede servir a todos los americanos por igual y que, pues, pero no se preocupen porque esto es del poder, esto tiene que ver con el poder capear la Corte Suprema, poder regresar a las decisiones de la Corte Suprema donde se dividían a los americanos por el color de su piel o lo que fuese, y eso, bueno, que ellos hagan ese argumento, yo lo entiendo. Y pues para eso es que se deben ganar elecciones. Yo entiendo eso. Que lo hagan. Han tenido muchas oportunidades para hacerlo y nunca se han hecho nada. O sea, el hecho de que nosotros estemos hablando aquí de que fue Newt Gingrich, un republicano, que mantuvo un voto abierto para estar seguro de que se aprobara el proyecto Young, pues debe decir mucho, porque en la Cámara de Representantes, recientemente, fue Nancy Pelosi que mantuvo el voto abierto con Steny Hoyer y dándole mollero a todo eso y tuvieron que parar.
Pero es porque la Realmente, tortilla se viró. Es decir, los bueno, republicanos ya abandonaron eso y los demócratas son ahora los que defienden la anexión. por eso, pero la historia nos da mucho contexto. Steny Hoyer, antes de las elecciones, no pudo convencer a sus correligionarios demócratas a tener ese voto. Tuvo que esperar hasta después de las elecciones. Literalmente, eh, me han dicho a mí, congresistas demócratas, hasta que no era relevante hacer nada. Oye, eso es horrible. Que ellos literalmente dijeron, mira, aquí se recoge dinero, como me dijo un congresista demócrata, nosotros vamos a Puerto Rico, nos dan dinero, vamos a ayudarnos en lo que ellos quieren, pero nosotros no lo vamos a hacer a tiempo para que el Senado pueda tomar acción. Pero estamos a punto de una elección congresional. Por ejemplo, en la Florida, el único congresista que representaba un distrito de mayoría puertorriqueña o de una población, bueno, sí, mayoritaria puertorriqueña, es Darren Soto. Parece que en la redistribución ese distrito ya no va a existir, o si existe va a estar diluido con voto anglosajón, por lo tanto es muy seguro que pierda su escaño Darren Soto y que Pero el proceso es con voto americano, no es un voto anglosajón, voto americano. En por ese eso, distrito, sí, de no, americanos blancos. no, Y no, que, no, 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 profesor, no, no, eso no es así. Esta idea de que ser republicano es algo que tiene que ver con ser blanco y anglosajón y todo eso, eso es una idea que yo no sé quién está promoviendo eso en yo Puerto creo Rico, que pero eso es ese lo es que el está caso. ocurriendo, porque si no, No, no habría eso que no es lo que diluir no, los distritos que son de mayoría no, negra, no habría que diluirlos. no, no. De hecho, la Corte Suprema dijo exactamente lo opuesto. La Corte Suprema dijo que para tener igualdad en los Estados Unidos de América no se puede dividir la gente por cuestiones raciales. Eso es lo que dice la decisión de la Pero tú Corte y yo Suprema. sabemos En el que, caso de porque tú Luisiana. dices que la historia da contexto, que los Mm. blancos votan de una manera y los negros votan de otra. Y por lo tanto, sí hay distritos que se comportan políticamente distintos dependiendo de su conformación racial o no. En el contexto de lo que estamos hablando de Florida, son americanos. Y eso es precisamente lo que es importante. La Los promoción puertorriqueños que viven en la Florida son demócratas. son Los americanos que blancos que tienen viven en familiares la en Puerto Florida son Rico. republicanos. Esa es la Son, realidad son del americanos que tienen comportamiento político. son americanos que tienen un lazos familiares con Puerto Rico. Algunas de esas personas tendrán apellidos en español, como en Nueva York hay gente que tiene apellidos que son de descendencia italiana, como hay gente que tiene apellidos de descendencia polaca, pero son americanos. Y precisamente en el contexto de lo que estamos hablando, eso es lo que ha creado en el pasado confusión en miembros del Congreso y staff congresional de que, bueno, es que no somos americanos, somos puertorriqueños, como este oficial electo en Puerto Rico, muy prominente, que dice que no Pues soy vamos a ponerlo americano. en el contexto tuyo. El puertorriqueño, que no es lo que yo diría, pero lo quiero poner en tus palabras. Mm. El americano de ascendencia puertorriqueña que vive en los Estados Unidos tiende a votar demócrata, ¿verdad? Eso es lo que dicen las encuestas, excepto en Florida, donde esas encuestas y los números probados de votantes dicen que hasta el 56-57% en la elección más reciente votaron por Donald Trump. Entonces, si las encuestas dicen eso, es Mm. lógico pensar que los demócratas están ofreciendo la estadidad para Puerto Rico, entre otras cosas, porque quieren para ponerlo en tus palabras, que los americanos de ascendencia puertorriqueña que viven en los Estados Unidos voten demócrata en noviembre próximo. Eso puede ser, ¿no? Yo no sé, pero eso hace sentido. Es un análisis pues, que vea eso, puede ver eso. Yo lo veo un poquito diferente. En la Florida, si medimos y si le damos crédito, que creo que se le debe dar fiel crédito al trabajo de la Universidad de Florida Central, ¿qué ha sucedido con esas personas que tienen lazos familiares con Puerto Rico? Que la primera y la segunda opción política para resolver la situación política de Puerto Rico no es la anexión. Esa es la pregunta. Yo creo que es una gran pregunta. ¿Y Es qué es una lo gran que ha pregunta que sucedido? como yo, Sí, pues yo, para, yo para, eh,
especulo, basado en conversaciones que he tenido con personas, que nadie ha podido desligarse de la idea o desligarse de la idea de que este adjetivo puertorriqueño es importante o sumarse a la idea de que el adjetivo americano es importante, dependiendo cómo uno lo quiera ver, pero la idea de que el adjetivo puertorriqueño vive a la par, en igualdad de condiciones con el adjetivo americano y no con el adjetivo floridiano o... No, lo que pasa es que en el caso, esta es mi opinión, y es donde diferimos, es decir, no es un adjetivo, Javier, es un gentilicio. Los puertorriqueños son un pueblo y por eso se llaman puertorriqueños. desde el Que haya 1917, puertorriqueños que todas se las hayan mudado a los Estados Unidos y que cuando se quedan allá, pues abracen la cultura y la forma de ser y los procesos americanos, no borra la realidad de que existe un grupo de personas en el mundo que se llaman puertorriqueños, que no son lo mismo que un grupo de personas que viven en la Florida. Profesor, vamos a diferir porque el sueño americano se vive en América por americanos. Y las personas que viven en América, que no son americanos, pues viven en comunidades, por ejemplo, en Minnesota, donde pues son somalíes y se comportan con sus palabras, diciendo, mira, yo soy policía, qué sé yo qué, pero yo soy de Somalia, soy somalí, mis papás son O sea que somalíes. para ser Estado, los puertorriqueños deben dejar de reconocerse y llamarse puertorriqueños. O sea, nadie Eso está es lo que tú tratando de estás diciendo. convertir a Somalia, pero es que nadie está tratando de convertir a Somalia en un Pero Estado. no estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Puerto Rico. ¿No? Pero estamos hablando de que si la idea es que Puerto Rico es un país que tiene identidad propia y que no es algo que es especial y diferente al resto de América, pues entonces esa es la comparación. Que a la gente le guste o no le guste, pues yo lo entiendo. Pero para nosotros, el americano común y corriente, que vamos a ir a votar en las elecciones y que nuestro congresista, nuestro senador dice, yo estoy listo para admitir un estado de los Estados Unidos, a los Estados Unidos que no puede servir a todos los americanos por igual, pues hay una ruta, Nuevo México, Arizona, Texas, California, Florida, donde eran parte, en un momento eran parte del imperio de España, en otras partes eran, Texas, por ejemplo, era un país soberano y el país soberano de Texas no tiene una frontera donde diga, mira, aquí las personas que vengan, pues las condiciones de nosotros van a ser diferentes al resto de los Estados Unidos. La Constitución, de hecho, requiere que se viva en igualdad de condiciones, que se paguen impuestos en igualdad de condiciones, que las personas participen en el sistema en igualdad de condiciones. Entonces, si va a ser en igualdad de condiciones, lo que usted describe, pues claramente no es Los igualdad de demócratas condiciones. parecen estar empezando a resolverlo desde el punto de vista de que para ellos políticamente eso no es relevante y para ellos es más importante conseguir más poder en Washington. Ellos nunca, bueno, vamos a hablar con un poco de detalle en esto, profesor. Aquí ningún demócrata ha dicho vamos a admitir un país extranjero que no va a servir, va a Claro, servir no, a estoy todos de los acuerdo, americanos. pero es Y lo lo que va a hacer. empiezan, pero ellos dicen, no, porque no son extranjeros, es que son un poco diferentes, pero los queremos en la Unión porque nos dan Nadie ha votos dicho más. eso, profesor. No, no, eso es nuestra. Nosotros, usted y yo, podemos tener esa conversación y llegar a ese análisis, pero palabras Sí, de sí, no lo han demócratas, enunciado así, todo pero eso, es la nunca son operación lógica que hacen, ¿no? Pero lo bueno, que tú estás planteando, eh, si yo lo entiendo ujú. como creo que los que nos están viendo lo están entendiendo, es que para que la anexión de Puerto Rico, la estadidad, sea adoptada por el Partido Republicano, tal cosa como que hay una gente que son puertorriqueños, tiene que dejar de existir. Yo creo que para que el pueblo americano diga esto es lo que hay que hacer, tiene que haber un entendimiento de que de que la jurisdicción, el Estado de Puerto Rico, le va a poder servir a todos los americanos por igual. Yo tuve una conversación y yo creo que otras personas han escrito sobre situaciones similares, pero yo tuve una conversación con
una persona que se ha reunido aquí recientemente en los pasados 120 días con oficiales electos de Puerto Rico precisamente para hablar de muchos temas, incluyendo la anexión de Puerto Rico, que me dijo, yo no sabía que que las cortes en Puerto Rico no operan en inglés y no sabía que las leyes no están en inglés y no sabía que la constitución que ellos usan no es en inglés. Y precisamente eso me llevó a mí a escribir un op-ed piece que decía, oye, el gobierno de Puerto Rico hoy tiene unas oportunidades increíbles. Puerto Rico recibe más dinero per cápita federal para educación que ninguna jurisdicción en los Estados Unidos. Puerto Rico recibe más dinero per cápita para la educación pública que ninguna jurisdicción en los Estados Unidos. Lo dije 2 veces porque el hecho de que hay niños jóvenes que se gradúan de escuelas superiores públicas en Puerto Rico que no hablan inglés americano es un gran ejemplo de las oportunidades que hay para crear un sistema que en los próximos 12, 13, 14, 15 años esté graduando personas que van a estar integradas al sistema americano, que cuando sean esas nuevas generaciones que van a Washington a exigir la anexión de Puerto Rico, lo van a hacer en inglés Yo, americano yo y te entendí. comunicando. O sea, hay que asimilarse totalmente, hay que aculturarse totalmente para entonces anexarse. Eso es lo que tú estás No, diciendo. no hay ningún estado que no esté asimilado y que no esté aculturado a América, que en el sur a una soda se le llama Coke y que en el norte se le llama soda y que en otras partes le dicen Pepsi, pues ok, perfecto. Pero allí no están con un traductor, que qué es lo que quiere decir esto y yo no entendí esto. Yo te entendí. Lo que quisiera es ver el día en que un partido político en Puerto Rico le plantee la estadidad así al electorado puertorriqueño, que es Pero como estaría dispuesto a considerarlo el Congreso de los Estados Unidos. profesor, yo tengo fe que el pueblo de Puerto Rico entiende la dinámica que está sucediendo en los Estados Unidos hoy. Por ejemplo, yo sé y tengo fe, no sé, pero tengo fe que el pueblo en Puerto Rico sabe que para que la anexión trabaje, hoy están pagando el 30% de impuestos y van a tener que pagar a lo mejor el 40 o el 50% porque el gobierno de Puerto Rico hoy funciona con el 30% y en el resto de los estados el 30% va al gobierno federal primero y los estados pues tienen diferentes sistemas contributivos, algunos tienen income tax, otros no tienen income tax como Florida, pero yo tengo que el pueblo de Puerto Rico que trabaja sabe que van a tener que pagar más para la anexión y que le va a costar 10, 12, 13% más y que eso es importante. El pueblo de Puerto Rico ha hablado contundentemente de que se quiere anexar a los Estados Unidos. Y que aunque desafortunadamente eso no es un voto que es automático, que se puede, que lo que el pueblo decida se va a hacer porque necesita acción del Congreso, el hecho de que el pueblo hace eso, pues a mí me da fe que sabe las cosas que estamos hablando, por lo menos en el término económico. Yo tengo que asumir y tengo fe que el pueblo sabe que cada vez que ve a un oficial electo, sea del partido azul, del partido rojo o del partido verde, del partido que sea, cualquier oficial electo en Puerto Rico que dice que exige más dinero del gobierno americano, porque el gobierno nuestro americano es dinero del pueblo americano. Y cuando exigen dinero del pueblo americano, yo tengo fe que el pueblo sabe que eso se tiene que pagar y que el paraíso fiscal no da para la anexión de Puerto Rico y que las condiciones establecidas en la Constitución de los Estados Unidos requieren que el pueblo en Puerto Rico en la anexión tenga las mismas Yo no sé si eso lo sabe el obligaciones. pueblo de Puerto Rico, creo que nadie se lo ha planteado lo suficiente para entenderlo, pero sí sé, eso no es una fe, lo sé, que lo entienden aquellos miembros del pueblo de Puerto Rico que viven en la Florida y que viven ahí, en ese sistema. Y por eso quizás es que el estudio de la Universidad de la Florida Central dice lo que dice. Posible.
Javier, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí un ratito en esta discusión con nuestros amigos. Estoy seguro que va a generar muchos comentarios y puede que si hay gente que lo vea a la hora de tomarse el café, pueden terminar escupiéndolo. De las cosas que se han escuchado aquí en este podcast. Pero nada, gracias y volvemos a conversar pronto. Gracias por la oportunidad, profesor. Un placer. Y a ustedes, amigos, pues seguimos mañana.